Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. Pues el día de hoy vamos a estudiar un tema de cálculo diferencial y es la definición de la derivada. La definición de la derivada nos dice que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Definición de la derivada. Utilizando la definición de la derivada, f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, encuentre la derivada de cada una de las siguientes funciones. F de x igual a 5, f de x igual a 3x, f de x igual a raíz de x más 1 y f de x igual a 3x al cuadrado. Bueno, tenemos la primera función, f de x igual a 5. Bueno, f de x más h va a ser igual a 5 también, porque como esto es una constante, entonces no le podemos sumar el valor de h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Bueno, f de x más h es 5, aquí está, menos f de x, que es 5, aquí está, entre h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, 5 menos 5 es 0 y me queda 0 entre h. Por lo tanto, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, 0 entre h es 0. Y esto va a ser igual a 0, porque el límite de una constante va a ser la misma constante, en este caso es 0. Segundo ejemplo, f de x igual a 3x. Bueno, f de x más h igual a 3 por x más h, porque en vez de x ponemos x más h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Vamos a utilizar la definición. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, tenemos que es 3 por x más h, porque sustituimos x más h en vez de la x, menos 3x, que es f de x, entre h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, 3 por x es 3x, 3 por h es 3h, menos 3x entre h. Límite sería aquí, f' de x es el límite cuando h tiende a 0, 3x se cancela con 3x, se restan, se cancelan, y nos queda 3h sobre h. Entonces, límite f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, h se cancela con h y nos queda 3. Y el límite de una constante es la misma constante, entonces el resultado es 3. Bueno, vamos con la siguiente función. F de x igual a raíz de x más 1. F de x más h va a ser igual, en vez de x vamos a poner x más h, más 1. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, aquí está, menos f de x, aquí está, entre h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pues vamos a tener que racionalizar el numerador. Entonces vamos a multiplicar este término por el término conjugado, en vez de negativo, positivo acá. Entonces sería raíz de x más h más 1 menos raíz de x más h más 1 por raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1 entre h por raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1. Porque recuerden que al racionalizar tenemos que multiplicar en numerador y denominador por el término con el que estamos racionalizando. F' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h más 1 menos raíz de x más 1 por la raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1 entre h por la raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. Entonces, al multiplicar este término por este, nos da raíz de x más h más 1 por raíz de x más h más 1 menos este término por este término, raíz de x más 1 por raíz de x más 1, porque estamos utilizando acá directamente lo que es diferencia de cuadrados. A menos b por a más b va a ser igual a al cuadrado
menos b al cuadrado. Y en este caso estoy multiplicando, estos dos van a quedar al cuadrado, entre h por la raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. Entonces f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0. Si multiplicamos estos dos, se elimina el radical y nos queda x más h más 1 menos x más 1 entre h por la raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1. Bueno, f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0. Ahora voy a quitar los paréntesis, x más h más 1 menos x menos 1 por x da menos x y menos 1 por 1 da menos 1 entre h por la raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. Por lo tanto, f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h ¿por qué h? Bueno, porque x menos x es 0, se cancela, y 1 menos 1 es 0, entonces nos queda h. Entonces sería f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de h sobre h por la raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0. Bueno, h se cancela con h y aquí arriba solo queda 1, porque es el número que está multiplicando a la h, 1h. Entonces queda 1 sobre la raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. f' de x va a ser igual a 1 sobre... Entonces vamos a hacer ya la evaluación ya del límite. H vale 0, entonces esta h se convierte en 0 y nos va a quedar 1 sobre la raíz de x más 1 más la raíz de x más 1. Y esto va a ser f' de x igual a 1, y como este término, la raíz de x más 1 es igual a raíz de x más 1 y estamos sumando, 1 más 1 es 2, queda 2 por raíz de x más 1. Ahora vamos con la siguiente función, f de x igual a 3x cuadrado. F de x más h va a ser igual a 3, copio el 3, solo que en vez de x voy a poner x más h y está elevado al cuadrado. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h directamente. Entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Bueno, f de x más h directamente, f de x más h sería 3 por x más h al cuadrado, menos f de x, que es 3x al cuadrado entre h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, bueno, de 3 por el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, 2xh, más el segundo al cuadrado, queda h cuadrado, menos 3x cuadrado sobre h. F' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0, de 3x cuadrado, más 3 por 2, 6, más 6xh, más 3h cuadrado, menos 3x cuadrado sobre h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, como podemos ver, 3x cuadrado menos 3x cuadrado se cancela y me queda 6x más h, 6xh más 3h cuadrado entre h. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, como tenemos un h que está dividiendo acá, entonces este h de aquí se va a cancelar y nos queda 6x. Y de estos dos, porque está h cuadrado, solo va a quedar 3h. Entonces nos queda f' de x, es el límite cuando h tiende a 0, de 6x más 3h. Y esto va a quedar igual a 6x. ¿Por qué? Porque como h vale 0, entonces lo queda 6x. Bueno, así terminamos con este video. Recuerden que voy a seguir subiendo videos de cálculo. Y recuerden también que en la descripción ustedes pueden encontrar en formato PDF todos los problemas que les explico acá. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir y estudiarlo con más tranquilidad. Muchas gracias por todo. Recuerden que suscribirse a mi canal, denle like, den clic a la campana de notificaciones para que se enteren de los videos que voy a estar subiendo constantemente. De ustedes depende que yo siga trabajando en de su apoyo. Y recuerden que en la descripción descargan los problemas en PDF para que los estudien. Y también están mis redes sociales si quieren comunicarse conmigo, enviarme un mensaje o directamente darme una petición de un problema que quieren que resuelva. Esta serie de derivada es de una petición de mis alumnos del Instituto Técnico Luis Borán. Entonces ahí directamente les estoy ya subiendo el primer video. Muchas gracias muchachos y muchachas por apoyarme. Recuerden también compartir mis videos para que crezca esta comunidad y les pueda seguir sirviendo sus clases. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.